La gracia y el favor de nuestro Señor Jesucristo esté en cada uno de aquellos que nos ven por el canal El Poder de la Gloria de Dios. Pastora Nadia. Así es, que la gracia y el favor del Señor Dios Todopoderoso en esta tarde que vamos a compartir su palabra sea ministrando cada corazón de los que van a ver este video. Les enviamos un saludo caluroso. Que sea el Espíritu Santo hablando a cada corazón a través de esta palabra que el Señor nos ha puesto en el corazón para transmitir. Amén. Lo que no glorifica al Padre, lo quita. Así es. Vamos a ver qué es lo que Dios tiene que quitar de nuestras vidas como hijos de Él, porque Él nos ama, ¿cierto? Amén. Dios nos ama y Él quiere que nosotros vivamos conforme a su palabra y conforme a su voluntad. Así es, pastor. Entonces la cita que vamos a leer hoy está en Juan capítulo 15, versículo 1 al 3. Amén. Yo soy la vid verdadera y mi Padre el labrador. Todo pámpano que en mí no lleva fruto lo quitará, y todo aquel que lleva fruto lo limpiará para que lleve más fruto. Ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Amén. Mira que esta palabra es muy importante. Dios, nuestro Padre Celestial, aquellos que no dan fruto, lo quitan. Así es. Pero aquellos que dan fruto, lo limpia para que lleve más fruto cada día para Él. Así es. Entonces vamos a ver cómo se llama el árbol donde nacen las uvas, porque aquí vemos que en esta metáfora el Dios Todopoderoso nos está poniendo como ejemplo este árbol donde nacen las uvas. ¿Cómo se llama? La vid. ¿Y cómo se llaman las ramas donde está de este árbol? Las ramas de este árbol se llaman pámpanos. Pámpanos. Quiere decir que el Señor Jesús es el tronco y las raíces profundas de ese árbol. De ahí es donde se alimentan todas las ramas porque están conectadas al árbol. Amén. Que es la vid verdadera y en este caso es Jesús. Las ramas no pueden hacer crecer las hojas y fruto por sí mismas. ¿Por qué, pastor? Porque necesitan del tronco y la raíz. Y la raíz. ¿Qué pasa si se rompe una rama de ese árbol? No puede dar fruto. Ya no crece. Ya no crece y no puede dar fruto ese árbol. Ajá, porque tiene que estar unido al árbol. Entonces vemos acá por medio de este ejemplo del árbol que las ramas necesitan de la vid para crecer. Jesús es el tronco que sostiene las ramas. Él es la fuente de vida. Entonces vamos a ver aquí que en esta metáfora el Señor Jesús se comparó como una vid. Nos enseña acerca de la vid verdadera. Entonces aquí podemos sacar como conclusión que cada cristiano debe estar unido a la vid verdadera que es el Señor Jesús, para que dé fruto que glorifique ¿a quién? A Dios. Al Padre. Vamos a poner el ejemplo del agricultor en el campo. ¿Qué hace el agricultor cada año? El agricultor cada año poda. Ajá. Coge la tierra y la ara. Limpia el árbol. Ajá. Para que dé frutos dulces, agradable, para poder sacarlo al comercio, para que la gente coma de ese fruto delicioso. Ajá. Y me llama la atención aquí en la palabra de Dios que dice que nuestro Padre es el labrador y Jesús es la vid. Entonces nosotros como su pueblo, como su iglesia, estamos conectados a la vid que es el Señor Jesucristo. Amén. Pero nuestro labrador es el Padre. ¿Y qué hace el Padre? Él nos poda. Así estemos dando fruto, Él nos debe podar para que demos más fruto. Claro, amén. Pero vamos a ver cuál es el propósito de la poda. De mejorar la calidad del fruto, amén. Lo que hablabas tú ahorita. Que si el labrador en el campo no arregla la tierra, la poda, no la poda, no la prepara, no va a dar buen fruto. Se puede perder esa cosecha. Amén. Entonces el labrador siempre va a buscar que demos mejores frutos. Claro. Eso es nuestro Padre Celestial.
Y Él sabe el tiempo de la poda, Él sabe las técnicas de podar y cortar. ¿Quién lo sabe? Dios, nuestro Señor Jesucristo, Él lo sabe. Padre Celestial, Él sabe cómo podarnos y cortar aquellas cosas que no le agradan. Entonces, la poda es una metáfora del trato de Dios en nuestras vidas. Entonces, cuando hablamos de la poda, hablamos de que corta el Señor aquellas cosas que no le agradan. ¿Qué cosas le estorban a Dios de nosotros? Como el orgullo, la prepotencia, la vanagloria, la desobediencia. Así es. Las reacciones que a veces nosotros tenemos cuando nos hablan o nos dicen algo que está mal. Y reaccionamos de una manera que no le agrada a Dios, y por eso el Señor necesita que podarnos para que demos un fruto agradable y dulce. Amén. Entonces también tiene que ver con formar el carácter de Cristo en nosotros. Entonces, cuando el Padre nos poda, es porque Él nos conoce y sabe que hay cosas que no se parecen a Él, al carácter de Cristo. Y tiene que Él formar a nuestro Señor Jesucristo en nosotros. Así es, porque la palabra de Dios dice que debemos crecer y madurar a la medida y a la estatura de ese varón perfecto que es el Señor Jesucristo. Amén. Entonces vamos a ver que cuando Jesús habló de esta metáfora de la vid, ¿a quién se refirió primeramente? A Israel. A Israel como nación, porque el pueblo elegido de Dios no creyó en Jesús, tampoco estaba dando frutos que correspondía como hijos de Dios. Y vamos a ver que desde el Antiguo Testamento se ve cómo llama Dios a Israel como su vid. Vamos a verlo en Isaías 5:1 al 7. Ahora cantaré por mi amado. El cantar de mi amado a su viña. Tenía mi amado una viña en una ladera fértil. La había cercado y desplegado y plantado de vides escogida. Había edificado en medio de ella una torre y echó también en ella un lagar y esperaba que diese uvas y dio uvas silvestres. Amén. Entonces aquí vemos en la palabra de Dios que el Señor está hablando que esa viña era Israel, ¿cierto? Y que Él esperaba que diera uvas dulces y dio fue uvas silvestres. Y vamos a ver aquí qué diferencia hay de las uvas que el Señor esperaba a las uvas silvestres. Que las uvas silvestres, ¿cómo son? Eran ácidas. Ajá, no se podían comer. Y las uvas que esperaba el Señor era fruto dulce al paladar, que era alimenticio, que se podía comer. Entonces Dios esperaba que Israel diera frutas dulces, que alimentara, y dio fruto ¿qué? Silvestre. Así espera Dios con cada uno de nosotros, que demos uva de frutos dulces. Amén. Vamos a ver Isaías 5:3, pastor, que aquí también nos habla de Israel. Ahora pues, vecinos de Jerusalén y varones de Judá, juzgad ahora entre mí y mi viña. ¿Qué más se podía pedir? Hacer. ¿Qué más se podía hacer a mi viña? Que yo no haya hecho en ella, como esperando yo que diese uva, y ha dado uva silvestre. Os mostraré pues ahora lo que haré. Yo a mi viña le quitaré sus vallados y será consumida. Aportillaré su cerca y será hollada. Haré que quede desierta, no será podada ni cavada, y crecerá el cardo y los espinos, y aún las nubes mandaré que no derramen lluvia sobre ella. Ciertamente la viña de Jehová de los ejércitos es la casa de Israel, y los hombres de Judá plantan deliciosas suyas, y esperaba juicio, he aquí vileza, justicia, he aquí clamor. Entonces vemos aquí que sin duda aquí Jesús también se estaba dirigiendo a Israel. Por eso dice Juan 1:11-12,
A lo suyo vino y a los suyos, a lo suyo vino y a los suyos no le recibieron. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Amén. Entonces vemos que Israel no aceptó al Señor Jesucristo como el Mesías, como el Salvador, y aún todavía en este tiempo hay muchos de la nación de Israel que no creen en Jesús como el Mesías, como el Salvador. Hay otros que sí. Entonces también vamos a ver que cuando Jesús usó la metáfora de la vid, ¿a quién se estaba refiriendo, pastor? A los cristianos. Aquellos cristianos que no daban frutos, buenos frutos. Eso se estaba refiriendo nuestro Señor Jesucristo. ¿Cómo se conoce a aquellos cristianos que no dan fruto? Aquellos que oyen la palabra y no lo hacen. Y no lo hacen. Uh-huh. Vamos a poner otro ejemplo. Aquellos que oyen la palabra y no la hacen. Aquellos que apostatan de la fe. Amén. ¿Quiénes son ellos que apostatan de la fe? Oyen el mensaje, lo aceptan, pero algo sucede en sus vidas. Al pasar el tiempo, posteriormente abandonan el evangelio y traicionan ¿a quién? A nuestro Señor Jesucristo lo traiciona. Entonces, ¿qué pasa al no dar fruto? ¿Qué hace el Señor? Es ahí donde viene la poda. Y aquel que no da fruto es cortado. Ajá, son cortados y echados al fuego. Y los que están dando frutos, dice que nuestro Padre los limpia para que dé más fruto. Amén. Entonces vemos acá que el Señor Jesús fue contundente en este mensaje y dice que la rama que no da fruto termina quemada. Es fuerte el mensaje, pero son las palabras del Señor Jesús. Ese mismo pensamiento lo encontramos en otra parábola. Uh-huh. Vemos que todos los personajes en la Biblia fueron ¿qué, pastor? Podados. Ajá. ¿Quiénes, por ejemplo? Abraham, Moisés, David, los apóstoles. Todos fueron podados para que dieran buenos frutos. Para que dieran más frutos. Más frutos. Sí, así es. Y aún buenos frutos para Dios. ¿A qué se refiere la Biblia a dar fruto? Lo vamos a ver. Primero, al desarrollo del carácter de Jesús en cada uno de nosotros. ¿Sí? Cuando Dios quiere que demos fruto, el primero es que desarrollemos el carácter del Señor Jesucristo. Entonces, ¿a quién nos debemos parecer, pastor? A nuestro Señor Jesucristo. Entonces vamos a ver qué es lo que el Señor usa para que nosotros nos parezcamos al Señor Jesús, para que vivamos su palabra, para que demos mucho fruto. Dios usa la palabra de Él. Y la palabra es como una tijera. La palabra de Dios es como una... ¿Qué hace la tijera? Corta. Son las tijeras podadoras que vamos a llamar hoy, de acuerdo a esta metáfora de la vid verdadera. Porque ¿qué hacen las tijeras? Son las que cortan. Entonces, limpian las ramas que están dando fruto. O sea, si la persona, un hijo de Dios, está dando fruto, el Señor viene y limpia las ramas para que siga dando fruto. Amén, así es, pastor. ¿Será que duele la poda? La poda duele. Vamos a verlo ahorita. Juan 15:3. Dice, ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Por eso decíamos que la palabra de Dios son las tijeras podadoras que el Señor usa para limpiarnos. Entonces, lo único que nos puede transformar, cambiar, es la palabra de Dios. Amén. Y dice que ya estáis limpios por la palabra que os he hablado, lo que el Señor hoy está hablando. Entonces, debemos nosotros, en este caso, decir, Señor, ayúdame a aceptar tu palabra y a vivirla, porque la palabra de Dios dice que no seamos tan solo oidores, sino hacedores de la palabra de Dios. ¿Qué hace el Señor con los estériles, pastor? Los corta. ¿Y a los fructíferos? Los poda para que den buenos frutos. Ajá. Entonces esto es lo que hace la palabra de Dios en nuestras vidas. Vamos a ver qué dice Hebreos 4:12. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Dios conoce las intenciones del corazón de cada uno de nosotros. Así es. Él todo lo sabe, Él todo lo conoce y dice que aún las intenciones del corazón. Entonces, cuando
una persona recibe la palabra de Dios, produce vida en nosotros, la vida de Dios. Quiere decir, en otras palabras, produce el carácter de Jesús Amén. en nosotros. Por eso Juan 15:3 que ya leímos, ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Eso es lo que nos limpia. La palabra de Dios es la que nos limpia a nosotros. Quiere decir que Dios nos está, ¿qué? Podando. Vamos a ver que dice que la palabra de Dios es más cortante que espada de dos filos y también dice que es eficaz. Aquí vimos, porque la palabra de Dios es viva y eficaz. Vamos a ver qué significa eficaz. Eficaz en el griego significa que obra. O sea, la palabra es vida y obra en nuestro corazón. Y es la que nos transforma, la que nos cambia. Es la que hace el trabajo de transformación, claro. No son las palabras no son de las la palabras, persona. No son de la persona, o no. Es por la cantaleta. O por la cantaleta. Es por la palabra que nos transforma a Dios. Así es, por eso es importante que nosotros amemos su palabra. Dice, si me amáis, guardad mis mandamientos. Cuando amamos a Dios, guardamos su palabra y cuando la guardamos y tenemos fe, la obedecemos y la ponemos por obra. Amén. Entonces vamos a ver qué dice que es más cortante que espada de dos filos. El Señor aquí está poniendo una metáfora que la palabra de Dios es como una espada de dos filos. Vamos a poner el ejemplo de los soldados romanos. ¿Qué pasaba con los soldados romanos, pastor? Cuando ellos luchaban cuerpo a cuerpo. La espada penetraba y entraba a lo más profundo de la persona. Sí, porque era una espada. Y cortaba. Eso cortaba la carne. O sea, con solo rozar. Amén. Hacía. Vemos acá que era una espada más o menos de 45 centímetros. En la guerra tenían que luchar cuerpo a cuerpo los soldados romanos en sus tiempos. Ellos, ¿qué hacían en sus tiempos libres? Ellos afilaban sus espadas. Y esa espada con solo que rozara el cuerpo de la otra milímetro, abría cuando alcanzaba a la persona. Y podía cortar un brazo, o cuando lo hacía un soldado diestro, traspasaba. O sea, cuando lo hacía un soldado diestro, traspasaba. Entonces la espada se iba, ¿qué? Sin dificultad. Así es la palabra de Dios. Es cortante. Cortante y penetra. Ajá. Hasta cortar los tuétanos. Entonces, ahí es cuando vemos el poder que tiene la palabra de Dios para transformar las vidas de las personas. Porque vemos en el versículo 12 de Hebreos, dice que penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Quiere decir que la palabra de Dios debe llegar, o sea, ella llega hasta lo profundo del corazón, hasta lo más íntimo del corazón del ser humano. Cuando la palabra de Dios llega hasta lo más profundo del corazón del ser humano, la persona es cambiada, es transformada. Así es. Dice que el Señor no va a la evidencia externa, Él va a la raíz, o sea, a lo profundo del corazón. Amén. Vamos a dar ejemplo. Una persona tiene problemas y va a la psicóloga o al psicólogo. Ellos con su profesión, con lo que han estudiado, con lo que saben, ayudan a la persona, pero solamente llega hasta el alma. Uh-huh. El único que puede ministra el alma, pero no ministra el espíritu. No ministra el corazón. Y el único que puede llegar hasta lo profundo del corazón es el Señor con su palabra. Amén. Y ahí es cuando el Espíritu Santo nos redarguye de juicio de pecado y de justicia. Entonces vemos que el Señor no quiere llegar solamente a nuestra alma, tocar nuestras emociones, sino Él quiere llegar a lo más profundo. Ahí es donde se conocen los secretos más profundos de la persona. Gloria a Dios. Entonces cuando la persona oye la palabra de Dios que se está enseñando, dice, ¿cómo esa persona sabe de mi vida? Claro, y la persona dice, ¿usted le contó algo al pastor? Y yo no le he contado nada. Es la palabra que le está llegando al corazón, a lo más profundo, a lo profundo, a los secretos más profundos. Entonces ahí es cuando algunos cristianos reaccionan. Claro, amén. ¿Qué pasa si se rechaza la palabra de Dios? La persona no recibe y no va a dar fruto.
Ajá, y dice el Señor que si la rechaza se seca. Y es echado. Hablábamos de la rama, que se seca y es cortada y echada al fuego. Y si la recibe, ¿qué pasa, pastor? Da fruto. Ajá, da fruto. Y buenos frutos. Así como hablábamos del ejemplo del pueblo de Israel, que Dios esperaba frutos dulces y dieron frutos ácidos, amargos. También vemos que cuando la palabra penetra lo más profundo de nuestro corazón, ella examina y saca a la luz nuestros pensamientos y deseos, sean buenos o sean malos pensamientos. La palabra de Dios evidencia lo que es la persona. Si es un tramposo, si es un mentiroso, si es un borracho, si es un lujurioso, adúltero. ¿Qué más evidencia la palabra de Dios? La palabra de Dios evidencia todo, lo bueno o lo malo. Si hay orgullo. Amén. Si hay hipocresía. Por eso es importante que la palabra de Dios sea predicada como está escrita, que no sea adulterada. Y también la palabra de Dios nos enseña que lo único que puede transformar las vidas de las personas es su palabra, porque es más cortante que espada de dos filos. Así es. ¿Qué pasa cuando una persona deja que la palabra de Dios no sea como esa poda, esas tijeras podadoras que vengan y corten lo que no le agradan a Dios? No va a pasar nada. No va a pasar nada en la vida de la persona. Y la persona sigue igual. Sigue igual. Sí, solo apariencia. No es transformada, es apariencia. Dicen ser cristianos, pero no tienen nada de Dios. Solo aparentan. Amén. Solo de nombre. Damos gloria a Dios porque hoy el Señor nos ha hablado. Les damos gracias a todos aquellos que se suscriben a nuestro canal. Amén. Que les dan un like a nuestros videos, que lo comparten. Oramos a Dios que esta palabra que hoy fue predicada, enseñada, el Espíritu Santo haga su obra en cada uno de ustedes para la gloria de su nombre, para que glorifiquemos al Padre. Amén. Bendiciones. Que Dios los guarde y los bendiga. Bendiciones. La paz del Altísimo.